Querida familia en la fe, esta mañana continuamos nuestros recorridos a través del Evangelio según Lucas. Y hoy llegamos al capítulo 13, los versos del 1 al 9. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 9. Y leemos en la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. Recibimos la palabra contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y ustedes, si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ellas, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Palabra de Dios. Este mes de marzo se cumplió 1 año de la muerte de Stephen Hawking. El 14 de marzo del 2018 falleció. El doctor Hawking poseía un intelecto privilegiado. Él se especializaba en física teórica y cosmología. Y durante 50 años de su vida, él padeció el mal de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que poco a poco va paralizando el cuerpo hasta la muerte. Pero a pesar de su padecimiento, él alcanzó múltiples logros científicos y académicos de alcance internacional, que son inspiración para cualquiera que se dedique a la vocación científica.
Y haciendo un paréntesis, si usted piensa que eso de la ciencia no es necesario, yo quiero recordarle que prácticamente todo lo que tenemos funcionando se debe a la labor de la ciencia. Y el hecho de que usted, cuando enfrenta una enfermedad, un padecimiento, pueda ir a unos lugares a atenderse y que los atiendan apropiadamente, se debe al trabajo de la comunidad científica. A mí, en lo personal, me resulta admirable que el doctor Hawkins no se haya encerrado en su padecimiento, sino que siempre buscó maneras de seguir adelante su profesión a pesar de sus severas limitaciones a causa de la enfermedad. En sus últimos años de vida, él se comunicaba a través de un invento científico, a través de un aparato generador de habla, el cual lo operaba con el único músculo que le quedaba y que funcionaba, que era un músculo facial en el cachete. Y a través de sus movimientos faciales, este aparato recogía esos movimientos y los traducía en lenguaje. Y así era que él se comunicaba hasta el momento de su muerte. Ahora bien, el doctor Hawking, les comento con tristeza, era muy menospreciado por muchas y por muchos cristianos por el simple hecho de que se identificaba como ateo. Y en libros y entrevistas, él indicó su incredulidad en la existencia de un Dios personal. Y en la mente de mucha gente religiosa, eso automáticamente lo convertía en una mala persona, en un ser malvado y despreciable. Y para que entienda bien lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que él lo fuera. Yo estoy diciendo que así lo veían muchas y muchos creyentes. Y en el aniversario de su muerte, que fue la semana anterior, una querida amiga mía, compueblana, publicó un artículo sobre el doctor Hawking. Y algunos hermanos cristianos no pudieron evitar contener sus opiniones. Y de las opiniones que vertieron, les voy a compartir solamente dos. Con esas dos es más que suficiente para que usted y yo entendamos lo que pasó ahí. Una de las opiniones decía, la escribieron en inglés: "This fool has been brain dead for 50 years." Este tonto ha tenido muerte cerebral por 50 años. Esa fue una opinión. Y el otro comentario que respondieron fue una persona que dijo lo siguiente, y estoy citando textualmente, estas son sus palabras: "Ya descubrió que Dios existe. Debe estar achicharrándose en el infierno si no se arrepintió antes de morirse." Cierro la cita y no es un chiste. Oiga, tanto amor cristiano me deja aturdido. Y claro está, lo estoy diciendo con sarcasmo. Por eso son las comillas. Tanto amor cristiano me deja aturdido. Pero les cuento también que si usted ha estado pendiente a los medios noticiosos, usted sabrá que en días recientes
ocurrió un ataque terrorista perpetrado en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, contra 2 mezquitas. Y si usted no sabe lo que es una mezquita, pues yo con mucho cariño le explico. Una mezquita es el lugar de adoración en el Islam, así como lo es la sinagoga para el judaísmo y así como es el templo o la iglesia para el cristianismo. 2 mezquitas. Y quiero invitarte a que tomes un breve momento de reflexión para poder realmente absorber el asunto. Se trata de gente que tranquilamente fue a su lugar de recogimiento espiritual en búsqueda de Dios. Se han reportado al menos 50 personas asesinadas y cerca de 50 personas heridas. Y de esas que están heridas, hay 8 que todavía a estas alturas están en estado de gravedad. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. Imagina por un instante que se trata de tu congregación un domingo en la mañana. Tú, tu familia, tus hermanas y hermanos en la fe se han reunido para estar en comunión con Dios y lo que encuentran es la muerte violenta y angustiosa. ¿Qué te parece si la noticia, en lugar de reportarse en relación a 2 mezquitas en otro país al otro lado del mundo, se tratase de 2 iglesias aquí en nuestro patio en Miami? ¿Qué tal si fuera en la primera? Aquí. ¿Qué tal si fuera en Nueva Vida? ¿Qué tal si fuera en la Ermita de la Caridad? Terrible, cruel, inhumano, indignante. Pero ese es el caso, ¿sabe? El caso es que no fue aquí. No ocurrió esta vez en América, porque les recuerdo que no hace mucho fue una sinagoga en Filadelfia y no hace mucho fue una iglesia metodista cerquita de nosotros en el este de los Estados Unidos. Pero en este momento no fue aquí y no ocurrió en un templo cristiano. Y no nos pasó a nosotras y a nosotros. Estamos tranquilamente sentados en un asiento acoginado con buena temperatura sin que nadie nos moleste. Pero resulta que otra amiga a quien admiro muchísimo, que vive en Puerto Rico, es puertorriqueña y profesa la fe del Islam. Esta amiga es especialista en Derecho y Teología Islámica. Eso quiere decir que tiene tanta preparación como la que tengo yo, pero en su fe. Y también ella forma parte de un proyecto lindísimo del cual algunas profesoras de teología
nuestras también están allí, que se conoce como el Colectivo Interreligioso de Mujeres en Puerto Rico, que es una organización de mujeres de diferentes trasfondos religiosos y de distintas espiritualidades, dedicada a la creación y a la promoción de lazos de amor, de tolerancia y respeto. Y es similar a una organización que tenemos aquí en la ciudad de Miami, que de hecho es la organización interreligiosa más antigua de la nación. Es nuestra, la tenemos aquí. Y anoche estábamos celebrando un banquete para dar gracias a Dios por las vidas de personas de diferentes culturas y de diferente trasfondo espiritual que juntos se dan por entero por el bienestar de nuestra comunidad diversa mayamense. Ahora bien, si usted conoce, aunque sea un poquito, sobre la religión del Islam, sabrá usted, y si no sabe, pues yo se lo enseño ahora, que no todas las mujeres musulmanas se cubren con un velo. Hay muchas que no lo hacen y no las pueden obligar. Como a usted nadie le debe obligar qué es lo que usted se va a poner para venir aquí. Y paréntesis, si alguien viene a decirle a usted o a regañarlo, a criticarle por lo que usted se puso para venir aquí, no le haga caso. Oye, no le haga caso. Pero esta amiga puertorriqueña sí utiliza el velo, sí utiliza el hijab como parte de su indumentaria cotidiana. Y es su derecho y es su placer y así lo hace. Así que es visiblemente identificable. Y en la mañana, al día siguiente del ataque terrorista en Nueva Zelanda, estando ella en un lugar público, obviamente con su indumentaria, ella escucha detrás de ella a dos individuos hablando en voz baja, hablando a sus espaldas. Y aquí hago otro paréntesis. Cuando usted se pone a hablar de otra gente, los que están alrededor lo oyen, ¿saben? Y particularmente yo tengo una habilidad especial de escuchar en la parte de atrás. Así que piensen. Pero les cuento qué pasó en la conversación. Y esto también es textual. El primero de los individuos dice: árabes, terroristas, en la ciudad hay muchos, se lo merecen para que sepan lo que es bueno. El segundo contesta: deberían quedarse en sus países. Ella es puertorriqueña, ¿sabe? Y estaba en su país. Pero este tipo dice: deberían quedarse en sus países. Y el primero dice: destruyen sus países y después se mudan a dañar los otros. Y el segundo entonces le dice: baja la voz, que te oye, va y te explota una bomba. Y ambos se ríen. De nuevo, no es un chiste. Ahora, quiero acentuar. Es fácil reírse cuando no es de uno, ¿verdad? Pero quiero acentuar el comentario, de los varios comentarios impropios. Quiero acentuar uno: se lo merecen, para que sepan lo que es bueno. Se lo merecen, para que sepan lo que es bueno. 50 personas
son asesinadas mientras se reunían para adorar a Dios y cultivar la fe, como lo estamos haciendo nosotras y nosotros aquí, y en medio de una sociedad que se jacta de ser una nación cristiana, lo que estos individuos dicen es: se lo merecen. Otra vez, tanto amor cristiano me deja aturdido. El pasaje que hoy hemos leído contiene dos escenas. Y en la primera escena, que va del verso 1 hasta el verso 5, se mencionan allí dos situaciones trágicas. El cruel asesinato de creyentes en el templo por parte de las fuerzas imperiales romanas bajo el mando de un señor que ustedes han oído hablar de él, Poncio Pilato. Y también se menciona allí un trágico accidente donde un grupo de personas muere aplastado por una torre que se cayó. Y en ambos casos, la violencia institucional y el accidente, en ambos casos, Jesús confronta a su audiencia con la misma interrogante fundamental: ¿creen ustedes que las víctimas eran más pecadoras que el resto de la gente? Esa es la pregunta. Y la pregunta de Jesús es un llamado a repensar la idea generalizada de que esas cosas y otras cosas más como esas suceden como castigos divinos. Esa pregunta o esa interrogación de Jesús es un golpe a la tendencia humana a emitir juicios y a sacar conclusiones tomando como criterio absoluto el mal que le ocurre a otras personas. Esa interrogante de Jesús es un alto a la constante inclinación de andar por ahí opinando y evaluando la vida de los demás. Fíjese usted que Jesús saca el foco del pronombre ellos y pone el foco en el pronombre ustedes. Acá tendríamos que decir nosotros. Y mientras allí los interlocutores pueden estar pensando en los causales de las tragedias ajenas, Jesús les reenfoca en su propio ser. El Evangelio según San Lucas nos recuerda que anteriormente Jesús había dicho lo siguiente: ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Eso ha pasado en unas escenas anteriores. Amadas y amados, aquí o en la distancia que nos ven, Jesús coloca a todos y a todas en el mismo bote. Todas y todos por igual
necesitamos arrepentimiento. Todas y todos necesitamos cambiar de rumbo, ajustar el rumbo, realinear nuestra vida con el camino de Dios. Porque la ruta puramente humana, sin importar las características y sin importar las condiciones, lleva a la destrucción del alma. Tan simple como eso. Entonces, nos encontramos con el contenido de la segunda escena, que va del verso 6 al verso 9. Y allí observamos que Jesús mueve el enfoque o mueve el foco de atención del tema del juicio al tema de la gracia. Del juicio a la gracia. Y lo hace utilizando uno de sus recursos educacionales favoritos. Les hizo un cuento. Les contó una parábola que tradicionalmente se le llama la parábola de la higuera estéril. Resulta en ese cuento que el dueño de un viñedo, de un campo, tenía plantado allí un árbol de higos, y al encontrar consistentemente que no producía higos, dio entonces la instrucción de ¿qué? Cortarlo. Y hasta ese momento en el cuento, la verdad es que no ocurre nada fuera de lo usual y nada que no sea razonable. Pues si no da frutos, si es un árbol de frutos, pues córtalo. Está ocupando un espacio, está inutilizando el terreno. Hasta ahí, lógico, razonable, sensato. Pero el jardinero, el viñador, detiene la sentencia de muerte para el arbolito. Al considerar la parábola, el cuento que Jesús hace, a la luz de lo ocurrido en la primera escena, surge entonces una pregunta inevitable. ¿Merece el árbol de higos una oportunidad? ¿Merece el árbol de higos una oportunidad? La mente pragmática dirá, no merece ninguna oportunidad, ya ha tenido suficiente, ya ha tenido bastante. Oiga, 3 años es más que suficiente. Pero donde el dueño dice, córtala, el viñador dice, déjala. Y ahí es donde opera eso que llamamos gracia. Gracia es lo que se otorga sin mediar mérito alguno. Nada, ninguno. Es lo que se otorga sin mediar mérito alguno. También nos referimos a la gracia con otras palabras similares. Compasión, misericordia, gracia, es lo mismo. Algo que he observado constantemente a través de mis años en la pastoral, y lo he observado particularmente entre cristianos de muchos años en la fe, es la impopularidad de la gracia. La impopularidad de la gracia. Es decir, he visto que la gracia es algo incómodo para quien se le olvida que también la ha necesitado y que también sigue necesitando la gracia.
porque se nos olvida, ¿sabe? Y cuando olvidamos que hemos necesitado y que necesitamos la gracia divina, cuando olvidamos la misericordia divina, cuando olvidamos esa gracia que el Señor nos ha otorgado sin mediar mérito alguno, entonces resucita el hábito de enfocar la astilla en el ojo ajeno. Cuando se nos olvida que somos recipientes de la gracia, entonces se activa la inclinación natural al señalamiento y la condena. Cuando se nos olvida nuestra necesidad de la gracia, entonces no nos cuesta para nada opinar categóricamente, sentenciando a las pailas del infierno a achicharrarse a los demás. Subrayando siempre que es a los demás, no usted, ni a mí, es a los demás. Siempre es el otro, la otra. Cuando se nos olvida nuestra dependencia de la gracia divina, entonces no nos cuesta ningún trabajo deshumanizar a otras personas, aunque sea en medio del sufrimiento de sus tragedias. Cuando se nos olvida que necesitamos la gracia de Dios, entonces nos ubicamos y nos acomodamos en el nivel del juicio sobre los y las demás. Todo eso pasa cuando nos olvidamos que necesitamos la gracia de Dios. Y escribiendo sobre el tema de la gracia, Keith Giles dice, y le cito, que la misericordia, o sea, la gracia, la misericordia está a otro nivel. La misericordia, dice él, es mostrar bondad, favor y compasión a quien por definición no merece nada de eso. La gracia es que cuando las voces gritan, córtala, la gracia grita más fuerte y dice, déjala. Y mientras nuestra religiosidad muchas veces lo que busca es juzgar, señalar, condenar, el espíritu del reino de Dios lo que hace es buscar dar nuevas oportunidades. El espíritu del reino de Dios es el que abre las puertas que otros cierran. El espíritu del reino de Dios es el que encuentra esperanza donde otros creen que ya todo ha terminado y no hay más. Pues sí, hay más. La gracia del Señor está. Soli Deo Gloria. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios bueno, a comprender tu gracia. Ayúdanos, Dios bueno, a dejarnos abrazar por tu gracia. Ayúdanos, Dios bueno, a entender
que tu gracia no solo es suficiente para nuestra vida, sino que es suficiente para todas y todos. Ayúdanos, oh Señor, a no ser esos religiosos que les encanta juzgar y condenar, sino a ser como Jesucristo, el viñador, el jardinero. Y en esta mañana, amado Señor, te ruego, abona a nuestro alrededor, cultiva en nuestra vida, echa el abono del Espíritu de tu reino sobre toda vida aquí presente, para que lleguemos a ser, en tu amor y en tu cuidado, árboles que den fruto de bendición para todas y para todos. En nombre de Cristo, así oramos. Amén. Amén.